el año 2016, DC decidió lanzar Renacimiento con Geoff Johns a cargo de la nueva etapa de los cómics. Luego de los New 52 era hora de tratar de darle un nuevo rumbo a la editorial. Jones entendió que varios de los lectores veteranos de DC estuvieron enojados con los nuevos 52, entonces quisieron volver a reconectarse con el legado de estos personajes y tratar de abarcar todo lo emocional sobre lo que fue, pero lo que quiere ser DC de ahora en más. Es decir, respetar a los lectores veteranos, pero seguir incentivando a que nuevos lectores elijan estos cómics. Todo inicia con este cómic DC Renacimiento, un one shot de 80 páginas donde nos explican todo, el inicio de la etapa de Renacimiento. Les voy a poner acá una línea cronológica de dónde nos encontramos en la cronología del universo DC, que me parece súper importante para que vean dónde nos situamos. Pero bueno, lo más destacable de este cómic es la vuelta de Wally, ya que en Flashpoint, donde vinieron los New 52, él quedó atrapado en la Speed Force. Wally intentó reconectarse con los héroes nuevamente, pero lo que más esperó fue reconectarse con Barry Allen, quien fue su mentor. Barry no lo recordaba, pero al final todo se soluciona en un abrazo emocionante donde permite que gracias a esa conexión el joven Wally West vuelva de la Speed Force, es decir, que vuelva a la continuidad. Pero todo toma un giro más interesante cuando Wally le dice a Barry que en su viaje por la fuerza de la velocidad pudo darse cuenta de que alguien les estaba robando tiempo a todos. Alguien, a quien no sabemos quién es, les robó años de la continuidad a los personajes de DC. Esa fue la iniciativa principal de la trama de Rebirth, pero también la vuelta de personajes que queremos, como Black Canary y Green Arrow, o varios de los miembros de la JSA. Y sí, acá todas las series de todos los personajes de DC comenzarían desde el número 1, reiniciando todas sus series, la de Batman, Superman, Wonder Woman y el resto de personajes. Batman y su serie desde el número 1 comenzó con el gran Tom King, que debo decir que no me pareció una gran etapa, pero bueno, sí que tiene grandes arcos. Inició con Yo Soy Gotham, donde vemos a dos jóvenes hermanos siendo héroes que podrían llegar a generar grandes conflictos más adelante. Sinceramente esta trama me pareció surrealista y muy poco del personaje, pero hay otro arco como la Guerra de las Bromas y los Acertijos, donde Riddler pelea contra el Joker en una batalla de bandos por la ciudad que es fantástica, como también Días Fríos, en la que Bruce Wayne es el principal acusador hacia Batman contra sus acciones que rozan lo agresivo, o como la boda, que no fue boda, con Catwoman fue realmente un desastre. En fin, Tom King siento que quiso ser todo sin ser nada, además de tener errores como transformar a Dick Grayson en Dick Grayson, no recordando nada de su vida por un balazo en la cabeza. Lo único realmente destacable es Bane como villano, que por fin, luego de mucho tiempo, se lo pone como la amenaza principal del murciélago. Les voy a dejar acá una lista de los arcos principales de la serie de Tom King con Batman, pero bueno, debo ser realista, que a mí me gustaron algunas cosas y otras no tanto. Wonder Woman número 1 con Greg Rucka y Liam Sharp, la verdad que arrancó espectacular. Tiene mucho de los villanos mitológicos de Wonder Woman, de la propia Diana, y también mucho de la relación con Steve Trevor, cosa que lo hace más interesante aún. El arte es realmente de lo mejor de la serie y sus cómics son fantásticos para cualquier aficionado a Diana. De hecho, también aquí se lanzó su año 1 en los cómics con el relato del origen de Wonder Woman en las viñetas. Tiene un gran paso, la verdad, Diana por Rebirth. Superman, por otra parte, tuvo a Tomasi, que la verdad sus primeros arcos como serie es buenísima, ya que se llama El Hijo de Superman y vemos la relación entre Clark y John. Vemos que el conflicto principal de la trama es él y su rol como padre, ¿no? Pero yo debo admitir que me gustó un poco más la serie de Action Comics, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero la serie en paralelo, por así decir, del Hombre de Acero con Action Comics me parece aún mejor. Dan Jurgens hace un excelente repaso de la química entre John y Clark, amenazas sencillas que solo ponen en desarrollo la gran química entre padre e hijo, sin querer resaltar conflictos cósmicos, sino que los verdaderos conflictos de Superman están alrededor de su propia vida. Pero ese Lex Luthor con la armadura es de lo mejor de toda la serie, queriendo imponerse en ser un héroe para Metrópolis. Green Arrow Renacimiento para mí es una de las mejores series de esta etapa. Con la vuelta de Oliver y Dina al universo DC tenemos una problemática realmente interesante para Green Arrow, donde vemos una especie de conflicto interno en él. Pero también una problemática que engancha al instante, ya que lo vemos a Oliver perder toda su fortuna, reputación e imagen, todo por un conflicto interno en su vida que ahora realmente se las va a tener que apañar con lo que le queda, además de unas tradiciones y mucho énfasis en su hermana, que puede llegar a sorprender con todo lo que tiene que enfrentar Green Arrow, no solo como héroe, sino a nivel interno, una lucha de Queen hacia recuperar su vida, pero también de explorar quién realmente es ahora en el universo de DC. El dibujo me parece que también es muy destacable, ya que le da una impronta de dinamismo y le queda espectacular a nuestro querido Oliver Queen. Realmente no pueden no leer esta serie.
Flash con Joshua Williamson también me gustó muchísimo, ya que hace una especie de inclusión de personajes de Flash, como por ejemplo Godspeed, que la verdad resultan muy interesantes, y también cómo impactó la vuelta de Wally en la vida de Barry Allen, ¿no? Toda esa exploración a través de la Speed Force. Hasta integran un gran conflicto todos los personajes en la trama, nuevos conceptos de Flash que tienen un peso, como el arco de negativo, villanos que realmente no son tan conocidos pero toman papeles relevantes, la explotación del legado en los Flash, como liga DC con los dos Wally West y mucho más. Es una serie espectacular que le sirvió a Williamson para catapultarse como uno de los mejores autores de la editorial actualmente. Ahora hablemos de algunos miembros de la Bat Family. Tenemos a Batgirl y Nightwing. Batgirl, la verdad, con su serie es muy divertida. No es una obra maestra, pero es muy divertida y vemos a Bárbara siendo realmente protagonista a full de su serie y la verdad teniendo un lindo papel a la hora de ser justiciera, ¿no? Después Nightwing no corrió con la misma suerte. Para mí su serie no es tan buena, pero bueno, si lo quieren leer, eso está bien, la verdad, no es una locura. Después Red Hood and the Outlaws a mí me encantó. Yo creo que es la mejor serie de los miembros de la Bat Family. Es una serie que está bien, pero lejos de ser recordada como las mejores, donde se lo vuelve a querer relacionar con la corte de los búhos. Y después hay series como las de Suicide Squad que la verdad son entretenidas, pero sin más. Uno de los momentos más importantes de ese renacimiento es justamente The Baton, este arco, este cómic mejor dicho, que agarra las series de Flash y de Batman y que quiere poner un poco en continuidad al universo de Watchmen, que fue un poco lo que se plantó con la vuelta de Wally. De hecho, es el mismísimo Dr. Manhattan quien le robó estos años a los héroes de DC en los New 52. Una propuesta arriesgada pero intrigante, donde además se incluye a Reverse Flash, curioso por esta fuerza que cambiaba la continuidad, también la duda que dejó plantado el regreso de Wally West para Batman y el fugaz encuentro entre Bruce y Thomas Wayne que nos habían dejado expectantes luego del final de Flashpoint. Acá DC nos abriría la puerta para desarrollar la problemática con Manhattan en el cómic, que continúa con esta historia llamado Doomsday Clock. Batman también tuvo una serie en paralelo con Detective Comics, un grupo entrenado por él mismo con spoiler, Batwoman, Tim Drake, Clayface y Cassandra, un grandísimo cómic de James Tynion que nos da una dinámica de grupo fascinante que además involucra mucho la vida de Batwoman y las amenazas que enfrentan ellos como grupo gracias a su padre en Gotham o hasta la pérdida de miembros muy queridos por ellos y hasta de la propia editorial que plantean un futuro prometedor en la historia. Realmente se las recomiendo al 100%. Y si vamos a hablar de grupos hay que hablar de los Titans, otra serie que me encantó ya que explota de mejor manera el impacto de la vuelta de Wally West al universo de DC y cómo trata de recuperar su vida haciendo que lo recuerden. Es sin dudas de lo mejor, como también los Teen Titans con otra formación pero con Damian Wayne en las filas del equipo, que sin ser una serie fascinante de grupo está entretenida y siempre es bueno leerlos, aunque ambas series nos llevaron al contrato de Lázaro, un evento de ambos grupos donde Deathstroke explora con la Speed Force y esto puede ser una amenaza más grande que quizás no tenían en cuenta. Yo particularmente este evento lo disfruté mucho y hasta lo recomiendo. Uno de los momentos más importantes de DC Renacimiento fue la inclusión de Metal, este evento del 2017 escrito por Scott Snyder, donde tenemos algo muy importante y es la inclusión del multiverso oscuro a DC. Tenemos el multiverso y también el multiverso oscuro. Es importante porque no quiere reiniciar esta crisis, como le dicen muchos, sino agregar, ¿no? Nos muestra que hay mucho por DC que no conocíamos. Con personajes como el Batman que ríe y Barbatos, pero más adelante tenemos la revelación de Perpetua, madre del multiverso y del forjador de mundos, Monitor y Antimonitor, la culpable de las crisis. Metal es una crisis de incursión, de exploración, expande DC, además incorpora conceptos que en su momento fueron muy atrapantes. Más allá de que personalmente pienso que Snyder no pudo hacerlo entendible para algunos lectores. Gracias a los 5 metales para abrir la puerta del multiverso oscuro, que son el Electrum, el Donisium, el Prometheum, el NTH y Batmantium, se liberó Barbatos y todos los Batmans oscuros, porque realmente Batman era también una de las llaves para que puedan ingresar a la continuidad, y esto solo iba a ser el principio de todo lo que iba a venir posteriormente para Renacimiento. Y si hay que hablar de eventos pochocleros que disfrutamos muchísimo, hay que hablar del Escuadrón Suicida versus la Liga de la Justicia, que bueno, la verdad el cómic y el título es bastante clickbait, porque la verdad que la pelea dura poco y nada. Es interesante ver a dos equipos fuertes de DC peleando, no hay mucha profundidad en la trama, sino simplemente la introducción de Maxwell Lord y las políticas que se contrastan entre ambos, además de un gran dibujo que demuestra que no es un cómic espectacular, pero sí uno muy entretenido y que deja viñetas al mejor estilo wallpapers para los fans. Siguiendo con Superman y su micromundo, vamos a hablar de Jon Kent y más que nada la serie de Super Sons.
donde el hijo de Superman y el hijo de Batman, Damian Wayne, hacen un team-up histórico que nos dejó un cómic encantador y unas aventuras de ambos que son súper divertidas. Además de seguir su historia con el aclamado escritor Brian Michael Bendis, que se fue de Marvel para DC justamente para escribir Superman y nos dio la saga de la Unidad. Y se exploró mucho el pasado de Clark con Krypton, el crecimiento y evolución de Jon Kent para prepararse y ser el nuevo Superman, como también la revelación de su identidad, problemáticas fuera de ser Superman, sino que planteó a su familia y su pasado como el centro de la historia. Son buenos cómics, pero entiendo que no tuvieron el éxito que DC pensó que iban a tener. Y ahora sí, es tiempo de Doomsday Clock, el evento que nos preparó por tanto tiempo Geoff Johns desde que inició Renacimiento, y vendría a ser una secuela de Watchmen, aunque a Alan Moore no le guste nada que diga eso, pero bueno, en realidad funciona como una especie de conclusión, ¿no?, a lo que sucedió con Wally West, The Baton, el tiempo que se robó Manhattan, ¿no? Así que bueno, Doomsday Clock, un evento, la verdad, divisorio. Geoff Johns y Gary Frank quisieron mantener la esencia del mítico cómic con un gran apartado visual. Realmente la propuesta fue enorme y a pesar de no llegar a las expectativas, por lo menos para mí, sí que es entretenido, aunque Alan Moore seguramente se esté agarrando de los pelos. Manhattan al final sí es quien de alguna manera estuvo jugando con el universo DC, afectando realidades, cambiando acontecimientos y con ello provocó los New 52, es decir, el robo del tiempo, pero en todo eso se dio cuenta que hay una constante que nunca se puede mover o borrar, y ese es Superman. Su venida al mundo es una constante que no puede ser desplazada, es el centro del universo de DC. Repito, algunas cosas son buenas, pero entiendo que muchos quedaron enojados con lo hecho por el legado de lo que es Watchmen. Los Green Lantern Corps tuvieron un gran paso con el protagonismo de Simon Bass y la enorme Jessica Cruz, pero lo mejor llega posteriormente con la serie Green Lantern de Grant Morrison y Liam Sharp con Hal Jordan, dándonos una serie puramente de ciencia ficción, con un buen arte y una exploración profunda de toda su cosmología, con los controladores, los Darkstars, los guardianes y demás. Esta es una gran serie del personaje, un poquito más adelante del inicio del Renacimiento. Uno de los últimos eventos que nos dejó Rebirth fue justamente Justice League No Justice, donde la liga decide dividir a un grupo entre 4 equipos. Así que fue muy pero muy interesante, ya que vemos que los Green Lantern Corps descubrieron que el muro de la fuente, es decir, los límites del multiverso, se agrietaron, y esto podría llegar a traer nuevas amenazas, entonces necesitaban ampliarse y llaman tanto a héroes como villanos y se dividen en diferentes grupos. Hasta el propio Brainiac se preocupa de la situación. Bueno, esto trae consecuencias más grandes que se las voy a revelar un poquito más adelante. Antes hay que hablar de Héroes en Crisis, otra propuesta de Tom King, un evento que se enfoca en el santuario, una instalación diseñada para ayudar a los héroes traumatizados. Cuando una tragedia ocurre en el santuario, los héroes de DC deben enfrentar las consecuencias y lidiar con las secuelas emocionales. La trama explora temas de trauma, pérdidas y responsabilidad, siendo el foco mi querido Wally, que como vemos tiene un gran protagonismo durante toda esta etapa, y el resultado de todo ello nos da una continuación a Flash Forward para poder seguir activos en la lectura hacia el final. Más allá de que Renacimiento al final cambió su distintivo sello celeste y nos dejó series como la Justice League Dark con una nueva alineación, el resucitado Hackman y una serie también bastante entretenida, o el regreso de Young Justice, el final definitivo es con Dark Knights Death Metal, donde tenemos el final de Perpetua como madre del multiverso, cómo se establece el multiverso oscuro en DC, la caída del caballero más oscuro y Wally con los poderes de Manhattan. Esto dio la entrada al universo, Frontera Infinita y posteriormente Dawn of DC. Renacimiento fue una iniciativa interesante que quizás tuvo repercusiones en el legado de DC, nos dejó buenas historias, pero que con el tiempo se fue desdibujando. Lo más fuerte fue la entrada del multiverso oscuro y el regreso de Wally West por todo lo alto. Esto fue el Renacimiento de DC como lo conocemos.